Buenos días, bienvenidos al podcast de Ediciones Urano. Hoy en charla sobre empleo y empresa estaremos con Chechu Salas. Chechu Salas es autor de un libro que hemos publicado en Empresa Activa ya hace unos años, que se titula La Fase Cero, un libro sobre cómo planear tu futuro profesional. Y es un libro que la verdad que se adelantó a la pandemia porque este fue publicado en 2018, creo que lo publicamos. Y ya venía funcionando muy bien. El tema de pandemia creo que es un libro que puede ser de mucha utilidad a mucha gente. Pero bueno, más allá de hablar del libro, como siempre en estas charlas nos gusta hablar de los autores, sobre la realidad cotidiana de las empresas, del empleo. Y en ese sentido, Chechu, tú has pegado un cambio brutal, así que ya nos lo contarás un poco. Pero bueno, empecemos, siempre también a principios de año la gente se hace propósitos de cambio, etcétera. ¿Qué crees que parte de tu libro puede ayudar a la gente a que no queden esos propósitos en saco roto, sino que realmente lo pongan en práctica, ¿no? Este plan que incluye la fase cero. Sí. Cuéntanos un poco. En general, este libro lo escribí en 2018, como decíamos, antes de saber que, y habla de la incertidumbre y de qué pasaría si viniera un tsunami de incertidumbre y tal. Y no sé si fue premonitorio o no, pero pasó. Eso que parece que hablas de, ponía siempre en las presentaciones imágenes de películas catastróficas y tal, y bueno, ahora podría poner imágenes que se han vivido en los últimos años y quedarían igual. En general, yo creo que cuando la gente piensa en su futuro y necesita un cambio de vida, necesita un cambio de vida porque el presente no le satisface o hay algo que necesita mover. Y entonces lo suele hacer con prisa, lo suele hacer con desorden, lo suele hacer a lo mejor demasiado tarde, lo suele hacer con un contexto complejo, como puede ser una pandemia global, pero que antes de pandemias estábamos con los mismos problemas familiares, problemas laborales, un despido antes de tiempo, cualquier tipo de cosa. Y eso hace que tomar decisiones sea complicado y que abordar el problema, que es un problema complejo, con muchas capas y mucha historia, pues sea complicado. Lo que pretende el libro y que lo escribí precisamente para hacerlo conmigo fue crear un proceso o una metodología que te ayude a ir paso a paso y a abordar los problemas, porque al final eres tú el que los tiene que abordar, pero abordarlos uno a uno y en orden, de forma secuencial. Sí, planificar, ¿no? Como decían, el otro día leí una frase de Eisenhower que me pareció genial, que dice, los planes no sirven para nada, pero planificar es todo, ¿no? Todo, efectivamente. Pues los planes luego cambian, pero si no planificas, la cosa no funciona. Eso es, sobre todo que necesitas una guía. Yo recuerdo una vez que fui al gimnasio y le dije al tipo, oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ponerme cachas? ¿No? Y me dice, ¿cuánto tiempo llevas sin cuidarte? ¿No? Pues eso, no pretendas hacerlo en un minuto, ¿no? Hay que abordarlo y hay que ir poco a poco. Y un método, como puede ser una dieta, ir al gimnasio, cualquier tipo de método te permite secuenciar y dividir el problema e ir abordándolo poco a poco. Y esa es la idea. Cuéntanos un poco esto de las fases. ¿Por qué fase cero? Bueno, fase cero viene porque muchas veces nos pensamos que tener un lío en la cabeza o estar... Siempre decimos, tengo que empezar a pensar cuándo voy a... Tengo que empezar a... En el momento en el que tú ya tienes ganas de moverte, ya estás empezando a cambiar. Ya estás... Y eso no es la fase 1 porque todavía no has puesto en marcha el mecanismo, pero ya es la fase 0, ¿no? Como que ya forma parte del proceso. Y en innovación es un concepto que existe, se llama el principio confuso o fase 0 y define un poco ese momento donde somos conscientes de que hay un problema, donde hay muchas preguntas sobre la mesa, pero todavía no hemos empezado a abordarlo, ¿no? Y es un periodo además fundamental y que se valora mucho en innovación, ¿no? El fuzzy front-end, que se llama. Entonces digo, bueno, pues en realidad además se representa con una especie de maraña que luego se va desliando en el proceso de innovación y se convierte en una línea, que es tu línea de proyecto. Y eso me inspiraba mucho a enfocarlo de esa manera, ¿no? Digo, oye, al final cuando tú tienes un lío en la cabeza es algo muy parecido, ¿no? Es una maraña. O sea, lo que has hecho básicamente es tomar un proceso que se utiliza en métodos de innovación, en empresas creativas o lo que fuera, y aplicarlo o intentar llevarlo al desarrollo personal o a tu vida. Literalmente. O sea, lo que he ido haciendo es como una especie de selección de procesos y metodologías, las he ido masticando, digiriendo y
es algo que estuve muchos años utilizando y entonces dije, a ver, ¿qué podría aplicar? ¿Qué puedo ir cogiendo? ¿Y qué selección de cositas puedo ir haciendo? Entonces, al principio de cada fase te explico un poco de dónde viene. Pues hoy vamos a utilizar algo que utilizan los diseñadores o vamos a utilizar algo que se usa en la gestión de proyectos. O vamos, contextualizo un poco y luego creamos los canvas y los lienzos donde tú vas creándolo con tu propia vida. Y cuéntame, en estos años que lleva el libro en el mercado, ¿qué feedback has tenido? ¿Cuánta gente te ha conectado diciendo lo que lo ha ayudado o no lo ha ayudado? ¿O pidiendo más cosas? No sé, cuenta alguna anécdota, que aquí nos gusta justamente no hablar del libro en sí, que para eso está que lo compren, sino bueno, a ver qué es lo que ha llevado, para qué le ha servido a la gente. Pues mira, lo más curioso es que esto es un libro que está sirviendo un montón a coaches, a gente que facilita procesos de cambio. O sea, eso me ha pasado muchísimo y los compradores más activos y que después me han pedido incluso que participe en alguna de sus cosas, tal, son gente que ayuda a cambiar a otra gente, ¿no? Entonces, claro, porque le das una metodología, les es estás una sirviendo. metodología, es una metodología, yo creo que es una metodología que está a medio camino entre en el mercado hay metodologías puramente de innovación y luego hay pues, enfoques que son igual de válidos, pero son menos metodológicos o menos científicos o menos más metiéndose en el saco de la autoayuda que conocemos convencionalmente, ¿no? Y esto está a medio camino, es decir, tiene un enfoque, es un libro de autoayuda en el sentido de que es un manual para hacerlo tú mismo, pero está apoyado sobre metodologías que llevan mucho tiempo funcionando y validándose y que vienen del mundo de la empresa. Y eso sirve mucho a coaches y sirve mucho a un determinado perfil de gente pues que son profesionales. Me ha sorprendido que me ha escrito gente de alta dirección. De empresas farmacéuticas en Suiza o gente que ha sido super capo en Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a este tipo necesitan que esté justificado, necesitan saber que lo que están usando tiene... Y poder medir las cosas, ¿no? Es Eso eso. es. Lo que te permite la metodología es también tener las mediciones, decir, bueno, ahora tengo que hacer esto, después tener los pasos. Pero al mismo tiempo son gente con sensibilidad creativa. El libro es muy creativo. Ya tú que lo editaste me sufriste peleando los canvas, que quede así, que sea un poco más ancho, que sea colorido, que sea agradable. Yo vengo del mundo de la experiencia y que sea visual, ¿no? Entonces, esa mezcla es lo que ha hecho pues que sea lo que es, ¿no? Una cosa que es un poco peculiar el libro y yo creo que es único en su especie, como quien dice. Sí. No, y es un libro que, bueno, sigue tirando, como siempre digo yo, los libros de empresa activa lo que buscamos es que sean libros long seller, o sea, que siempre sigan tirando y vendiendo porque son útiles, son prácticos. No es el gran bestseller que vende miles en 2 semanas y luego desaparece. Pero bueno, en eso de la utilidad. Y cuéntame, ya yendo a un terreno un poco más personal, sé que has tenido un cambio brusco de vida, no solo en lo familiar, sino de trabajo, de lugar, etcétera. ¿Has utilizado herramientas del libro o simplemente, bueno, como ya lo tenías interiorizado, Sí. lo has Yo usado? creo yo creo que me pasó algo parecido. Antes del tsunami de la pandemia, a mí me vino un tsunami en forma de 2 mellizos, que son... Eso es grave. Es una ola de incertidumbre también. Y justo yo escribí el libro en un periodo de cambio y me pensé que ya estaba hecho el cambio, ¿no? Y de repente, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Te das cuenta que no se ha acabado, que el cambio es algo constante y que todo lo que vas predicando y que vas desde la tranquilidad de yo ya lo he pasado, pues te vuelve, ¿no? Y yo tenía una vida que es la que cuento además aquí en el libro y tal, que me hacía muy feliz, muy independiente, era consultor internacional además, libre y líbero. Pero tenía una vida muy arriesgada y muy intensa, ¿no? Viajes, mucha dedicación, etc. Y cuando te viene un par de niños, pues de repente sentí que tenía una mano atada en la espalda, ¿no? Que era Hay que cambiar las prioridades, cambia básicamente. las prioridades y cambia también la forma de ver la vida en general. Cambian muchos conceptos. Y entonces a mí me cambiaron muchos conceptos. Empecé a pensar en mi salud, porque
ya era relevante porque ya no podía maltratar mi cuerpo, yo era medio workahólico en cierta medida y tal. Workahólico entendiendo que eres adicto al trabajo, ¿no? Porque por si no entiendes el concepto. Entonces, pues en esa búsqueda empecé a buscar y tenía dos cosas claras. Y aquí sí que usé mi libro. Yo me creé el escenario de futuro. Yo quería deslocalizarme, quería poder vivir en cualquier sitio. Es algo que siempre me ha gustado y que me he sentido muy atrapado, estar obligado a permanecer en una ciudad porque es donde está el trabajo. Entonces, y quería estar, como siempre, en algo con mucho futuro. A mí me gusta la innovación, me gusta estar ahí en el... Y con eso me creé un escenario y empecé a buscar sitios donde podía... y empecé a materializarlo. Y afortunadamente caí en un proyecto que me ofrecía estas dos cosas y que me ofrecía un tercer ingrediente que se llama The Agile Monkeys, es una compañía que hace software para Estados Unidos, cuya sede está en Canarias. Y el secreto de todo eso, porque yo me di cuenta, o sea, lo que no sabía es que necesitaba una cosa que no sabía que necesitaba. Que era estar bien física y mentalmente, ¿no? Y esto era un ingrediente que venía y que fue el regalo que me hizo de Agile Monkeys y que no me lo esperaba, porque no sabía que no lo sabía. No, lo que no sabes que no sabes, no sabes dónde está. Que era esa idea de encontrarse a uno mismo, de dormir bien, forzarse a dormir bien, hacer ejercicio, meditar, un trabajo en equipo, una serie de cosas que me ha transformado físicamente, por ejemplo. O sea, ¿Y eso te lo pedía la empresa o te lo...? Sí, sí, sí. Sí, eso es la empresa. O sea, es obligatorio, como quien dice, en el sentido de... tú entras y te escribe Diana, que Diana es nuestra coach, y te dice, hola, Chechu, ¿cuándo nos vemos? Y yo al principio, ejecutivo agresivo, no, yo no, espera, bueno, voy a resistencia, no sé qué. Y poco a poco me fue llevando a su terreno, fui haciendo sesiones de coaching con ella, fui entrando en la dinámica de trabajo que hay, fuimos haciendo un montón de cosas y sin darme cuenta, pues tuve un cambio que se materializa físicamente. Por ejemplo, yo he perdido 8 kilos desde la última vez que hablamos, ¿no? Sí, estás guapo, estás guapo. Está guapo, está más guapo. Y tiene que ver un poco con eso, con todo ese tipo de cosas que yo no sabía que necesitaba y que son regalos que, y si volviera a escribir el libro, añadiría un capítulo sobre la serendipia o sobre las casualidades o sobre aquello que te viene sin que tú sepas que lo necesitas, ¿no? Ese sería el capítulo extra que añadiría ahora. Claro. Bueno, eso es parte un poco de lo que no puedes planificar, pero bueno, que luego una vez que vas probando los planes que tenías planificados, te van apareciendo, ¿no? Y ahí es tener esa flexibilidad de cambiar de un lado para otro. Pero bueno, son cosas curiosas. Bueno, me alegro mucho que estés en este cambio. ¿Y qué le dirías a la gente que nos escucha y que, bueno, que justamente quiere ahora, como decías tú, no se siente bien en la situación en la que está, quiere buscar algunos pasos, además de comprar el libro y seguir tus pasos, o si no tiene acceso al libro, ¿por dónde le indicarías que comience a buscar? ¿O qué tipo, digamos, esta fase cero, qué incluiría hasta antes de empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuál es? Vale. Lo primero, y yo siempre se lo digo a todo el mundo, y en este caso es que más que nada es, se tiene que tranquilizar y tiene que afrontarlo de una manera positiva. Lo primero que nos da miedo cuando queremos cambiar o cuando consideramos que hemos fracasado en algo o cuando objetivamente hemos fracasado en algo es sentirnos mal. Y eso es el peor pie con el que puedes empezar a andar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que yo recuerdo una vez que cuando tuve los niños empecé a dormir muy mal, se despertaban mucho, yo necesito continuidad con el sueño, tal, y fui al médico. Y fui al médico y le conté y le dije, mira, y fui al médico diciéndoles que tengo despistes, tengo problemas de concentración, no sé qué, y cuando le conté mi situación, me dice, ¿cómo no va a tener usted eso? Claro. ¿No? Entonces, Con esa vida de locos que lleva, ¿cómo no? A usted no le pasa nada, a usted le pasa que tiene una situación tremendamente estresante, ¿no? Y
Y eso ahora se ha democratizado. O sea, estamos en medio de una pandemia global. De hecho, habrás escuchado hablar del concepto de la gran renuncia que está pasando en Estados Unidos, Sí. ¿no? La gente está... Porque nos ha pegado tan de base, hemos perdido a gente querida, hemos estado encerrados físicamente en nuestras casas y hemos tenido privación de libertad. O sea, nos han llevado situaciones tan al extremo que la gente se está planteando las cosas a nivel global a millones. Entonces, es muy normal estar en esa situación. No hay que sentirse mal, hay que sentirse arropado por los millones de gente que lo están haciendo. O sea, si quieres dejar tu trabajo, probablemente no es que estés loco tú, sino que hay mucha gente que está igual que tú, ¿no? Entonces, abordar eso desde el optimismo y decir, voy a cambiar y es algo bueno y es para bien y simplemente planteármelo, yo creo que es lo primero, lo más complicado y además es el paso necesario. Luego ya decidirás si te compras este libro, si hablas con un amigo, si lo que sea, ¿no? Pero sentir que dices ahora y que lo hago sin miedo y sin tal, eso es lo más importante. Lo más importante, ¿no? Asumirlo, digamos, realmente creértela. Y luego, Aceptar. luego verás los mecanismos y por dónde empiezas a planificar. Esto que hablaste de la gran renuncia de Estados Unidos, ¿tú crees que aquí está pasando algo parecido o no? Está pasando y yo lo vivo a Sí. diario. Tú que estás en otro sector al que estoy yo y en otra generación, digamos. Mira, yo lo vivo porque yo estoy en un sector súper competitivo. Nosotros seleccionamos a desarrolladores. Claro. Los desarrolladores de software ahora mismo son como futbolistas, son Dioses, sí. súper requeridos, ¿no? Y nosotros competimos desde lo que ofrecemos con empresas súper tecnológicas que ofrecen sueldo en acciones, que luego te dan el sueldo y luego te dan 200.000 euros y luego en 2 días caen a la mitad y lo que sea. Pues, pero hacen ofertas astronómicas. Y nosotros tenemos desarrolladores de primer nivel que se vienen con nosotros, una empresa que desde España ofrece servicios a Estados Unidos y tal, y lo hacen precisamente por eso, porque algo está cambiando, porque los símbolos de éxito y de éxito que van contra la naturaleza, contra el bienestar personal, contra poder crear una familia y tal, están de capa caída. O sea, el llevar tu cuerpo al límite, la productividad extrema, el dinero por el dinero y tal, es cuñado, o sea, es del pasado, es una cosa y la gente está buscando otra cosa, está buscando salario emocional, está buscando entornos de primer nivel de verdad, donde haya un trabajo en equipo de primer nivel, donde quedarse, por ejemplo, en un entorno tan competitivo, los desarrolladores de la empresa donde estoy yo, la tasa de rotación es casi 0%, o sea, la gente que Eso viene es un se queda. milagro. Y eso hay gente que lo valora, que dice, yo quiero estar en un sitio y quedarme. En el mundo que va más rápido del mundo, en un sitio de cambios, en un sitio de locura, yo necesito construir y estar X tiempo en un sitio, ¿no? Entonces, lo estoy viendo y lo estoy viendo día a día en los fichajes que estamos haciendo. O sea, gente muy buena, muy top, que dice, no quiero cantos de sirena, quiero un sitio de verdad, quiero un sitio donde poder realizarme, donde poder participar, donde... Y viene un poco de Se me todo. escucha, donde se me trata bien, se me cuida, como dices tú, que tienes tu coach que te está ahí vigilando que hagas las cosas bien, etcétera. Qué Nutrición bueno. para ti, para tu familia, por ejemplo, ofrecemos nutrición para tu familia también. Si, oye, si en casa estés comiendo mal porque tenéis una vida loca, no sé qué, no sé cuántos, tu familia tiene que comer bien porque si no, tú no vas a comer bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas más sistémicas, ¿no? De que sueltan la raíz y que van más allá oye, tú vienes aquí en este horario y luego ya no me importa lo que pasa, ¿no? Que Bueno. tendría que ver un poco con el colegio, cuando en los colegios dicen, oye, tengo que intervenir con lo que pasa en casa o cuando desde casa tienes que intervenir en lo que pasa con los amigos y saber qué es lo que pasa, ¿no? Al final, tú no puedes parcelar tu vida de 8 horas hago esto y luego tengo un quilombo vital en otro lado. No funciona, tiene que estar Claro. todo relacionado. Muy bien. Bueno, ojalá, bueno, en Empresa Activa hemos publicado un montón de libros en este sentido y seguimos pregonando con esto y ahora que, como dices tú, me confirmas que hay muchas empresas que lo están tomando, me alegro, porque creo que es lo que se viene, ¿no? Empresas donde la relación empleado-empleador es distinta, es realmente un equipo donde todos se cuidan y se, se apoyan unos a otros, se desafían también, pero que van todos juntos con otro tipo de objetivo, ¿no? Que no es ganar dinero solo por ganar dinero. Yo creo que sinceramente eso ha pasado de ser un foco que siempre ha estado ahí, alternativo, y donde pues, había libros que hablaban del tema, había directivos que eran muy innovadores y que lo hacían puntualmente,
equipos raros que, oh, mira cómo cuidan a tal, a de verdad tener que convertirse en un enfoque, pues igual que la sostenibilidad. Oye, querido, antes el que cuidaba la naturaleza o se preocupaba de comprar cosas a granel, pues era el hippie. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nos vayamos al carajo todos a la vez, ¿no? Entonces, de repente, está el reto de convertir esos enfoques que están concebidos para ser alternativos en masivos, porque hay muchos retos de escala, muchos retos de, oye, y nosotros lo afrontamos. No es lo mismo ser 20 y cuidar de una empresa de 20 personas que ser 60, que ser 200 o que ser... Claro, sí, cuando vas creciendo se te complica, pero bueno. Pero eso no quiere decir que la base sea esa. Vale, perfecto. Bueno, Chechu, muchas gracias por participar en este podcast. Repetimos, Chechu Salas es el autor de un libro que se llama La Fase Cero, que publicamos en Empresa Activa ya hace unos cuantos años. Y me encanta verte tan bien y tan renovado y esperemos que todos puedan realizarse en su trabajo tal como tú lo has conseguido. Muchas gracias por todo, por participar aquí. Muchísimas gracias.